Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shalom, amados hermanos en el Mesías Yeshua. Es un gusto poder traer esta nueva transmisión, hablando de un tema muy interesante. Qué bueno que te has conectado. Vamos a ver este tema con motivo de la celebración de Sukkot. Vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes de esta festividad, y es sobre el nacimiento del Mesías Yeshua. ¿Cuándo nació Yeshua realmente? O mejor dicho, ¿cuándo vino a habitar en carne la palabra de Elohim en el mundo? Ya este sería el primer día, estamos en Shabbat, por motivo de la celebración del primer día de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de tabernáculos. En esta ocasión no tuvimos la oportunidad de transmitir en vivo, hicimos esta grabación previa para poder transmitirla en este día, el día primero de la fiesta de Sukkot, para poder compartirlo con cada uno de ustedes y poder estar en el mismo sentir, en el mismo espíritu, y especialmente seguir aprendiendo acerca de la palabra de Adonai. Bien, en cuanto al nacimiento del Mesías Yeshua, ¿acaso nació en diciembre, como se cree popularmente? Hoy en día ya sabemos que la respuesta es no. Yeshua no nació en invierno, no nació en diciembre. Yeshua nació en otoño, en la celebración de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Y es algo que vamos a demostrar en este estudio. Este es un tema importante y oportuno, ya que estamos celebrando esta semana de Sukkot con la que estamos dando inicio. Vamos a comprobar que esta fiesta está relacionada con el nacimiento del Mesías Yeshua. Si amas las Escrituras, mereces conocer esta información. Bien, es conocido que la fecha de nacimiento de Yeshua no es el 25 de diciembre. Esta fecha fue fijada por la Iglesia Romana para sustituir un festival que ya existía anteriormente en la religión romana, antes de que Roma comenzara a hacer un imperio cristiano. Estaba en idolatría, estaba en paganismo, tenía tradiciones donde se honraba a dioses paganos. Bien, pues en el caso de esta festividad del 25 de diciembre ya se festejaba desde antes de que Roma se convirtiera al cristianismo. Y estoy hablando de la celebración de Saturnales, o bien la celebración de Saturnalia. Sí, en esta temporada se festejaba el renacimiento del año cuando se cumplía el solsticio de invierno, y en esta temporada de Saturnalia, específicamente el 25 de diciembre, los romanos celebraban el nacimiento de su deidad pagana Sol Invictus, también conocido como Mitra. Los romanos adoraban a su dios Mitra, que es una deidad o es un dios que primero fue un dios de los babilónicos, luego pasó a los persas, evolucionó a los griegos y finalmente llegó a los romanos. Y esta deidad se relaciona directamente con la deidad del sol. El culto al sol se le conoce como mitraísmo. Por ejemplo, podemos ver en la Enciclopedia Británica el tema de Navidad. Dice: una explicación generalizada del origen de esta fecha es que el 25 de diciembre fue la cristianización del Dies Natalis Solis Invictus, día del nacimiento del Sol Invicto, una fiesta popular del Imperio Romano que celebra el solsticio de invierno como símbolo del resurgimiento del sol. Esto lo consultamos en la Enciclopedia Británica, también para que lo puedas consultar. Lo que dice es que la fecha del 25 de diciembre ya existía antes de que el Imperio Romano adoptara la religión cristiana. Luego de que el Imperio Romano gradualmente asumió el cristianismo por el emperador Constantino I el Grande, comenzó un proceso de sincretismo, es decir, es una mezcla entre lo pagano y lo cristiano, por así decirlo. Se mezclaron las tradiciones. El cristianismo original se perdió y se vistió de religión politeísta. Este cristianismo, que podríamos llamar mesianismo, que podríamos llamar un cristianismo del primer siglo, donde tanto judíos como cristianos empezaron a creer en el Mesías Yeshua sin rechazar la Torá de Adonai,
este movimiento dentro del judaísmo desapareció y se vistió gradualmente conforme pasaron los siglos en una religión politeísta que ya existía en el Imperio Romano. Entonces los nuevos cristianos adoptaron los rituales existentes paganos y los institucionalizaron. Eso también lo podemos ver en la Enciclopedia Británica, el tema sobre Navidad. Dice, la fiesta Sol Invictus, que es esta fiesta de esta deidad pagana, es el 25 de diciembre. Se celebró con alegría. Finalmente esta fecha fue asumida por los cristianos como la Navidad, el cumpleaños de Cristo, dice aquí. Y bueno, también otros datos o eventos, mejor dicho, se fueron sumando para establecer el 25 de diciembre como la fecha en la que se celebraría el nacimiento del Mesías. En el siglo IV, entre los años 320 y 353, el Papa Julio I fijó o introdujo la fecha del 25 de diciembre como la Navidad al cristianismo romano. Luego, en el siglo 449, el Papa León I estableció esa fecha del 25 de diciembre como el nacimiento del Mesías como principal celebración de la Iglesia Católica. Entonces se volvió una celebración oficial el 25 de diciembre dentro del catolicismo, y fue hasta el año 529 donde el emperador Justiano en este año la declaró fiesta oficial del Imperio Romano, ¿sí? Entonces es notorio, no cabe duda, que hubo un gran impacto o una gran influencia de Roma en el mundo cristiano, en el mundo cristiano católico. Este es un sistema sacerdotal y legal que no está en las escrituras, pero a través de este sistema católico, la influencia de Roma fue tan fuerte que el día de hoy en el mundo se sigue celebrando el 25 de diciembre, supuestamente para celebrar al Mesías. Pero si te das cuenta, el Mesías no es el tema central de esta celebración. Vemos la mercadotecnia, vemos la publicidad, donde jamás se habla acerca del Mesías. En todas las películas de temporada nunca se hace mención sobre el nacimiento de nuestro Salvador. Si realmente la Navidad es el nacimiento del Mesías, pues el centro de esta celebración debería ser el Mesías, pero esto no sucede. Bueno, hoy conocemos que Yeshua no nació el 25 de diciembre. En ninguna parte de las escrituras se menciona que el Mesías haya nacido en esta fecha. Entonces, si queremos conocer realmente cuándo nació el Mesías, la verdad no la vamos a encontrar en la tradición impuesta, no la vamos a encontrar en el mundo. Si queremos conocer cuándo nació nuestro Salvador, nuestra principal fuente de información son las Escrituras. Y las Escrituras nos dan una orientación para saber cuándo o en qué época del año fue que nació nuestro Mesías Yeshua. Los Evangelios nos proveen datos importantes, datos determinantes para conocer aproximadamente cuándo fue que se presentó esta encarnación de la palabra, encarnación del verbo, de la davar, de la memra de Adonai. No nos dice exactamente la temporada, pero nos da pistas bíblicas para determinarlo. Así que, para conocer cuándo nace Yeshua, primero debemos identificar cuándo nace Juan el Inmersor, conocido popularmente como Juan el Bautista. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es saber cuándo es que nace Juan el Bautista o el Inmersor, y con esta información podemos determinar en la época exacta dentro de un año hebreo, en qué época exacta nació el Mesías Yeshua. Entonces, hay un evangelio que nos va a ayudar precisamente para recolectar estos datos. Es el Evangelio de Lucas. Aquí Lucas nos da mucha información sobre el nacimiento de Juan o Yohanan, el Inmersor, y esto nos va a ayudar a tomarlo como referencia para así determinar entonces el nacimiento del Mesías Yeshua. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la primera pista. ¿Cuándo se da el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista? ¿Cuándo es que se da este anuncio? Pues vamos a las Escrituras. Sí, aquí está la Biblia. Y acompáñame por favor a Lucas 1:5. Vamos a Lucas 1:5. Lucas 1:5, ¿sí?
Lo vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Este sacerdote Zacarías sería el padre de Juan el Inmersor, de la clase de Abías. Este dato es importante. Zacarías pertenece a la clase de Abdías. La clase es un grupo o es una orden especial que se dedicaba a hacer diferentes servicios en el templo. De hecho, había un total de 24 clases o 24 órdenes. Es igual a decir 24 grupos de sacerdotes que gradualmente hacían ciertos trabajos en el templo. Así que es importante que sepamos que es de la clase de Abdías. Dice, su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth, y Elizabeth es la mamá de Juan el Inmersor. ¿De acuerdo? Entonces dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Adonai y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Adonai. Es importante resaltar de este versículo que esta pareja se les considera justos ante los ojos de Elohim. ¿Y por qué razón se les considera justos? Porque andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas. Es decir, ellos guardaban Torah. Versículo 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bien, aquí viene lo importante. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim, según el orden de su clase, la clase de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, era el turno de él, servir, ministrar en el tabernáculo. Aquí dice específicamente ofreciendo el incienso, entrando en el santuario de Adonai, o sea, en el templo. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel de Adonai, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Sigamos. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Bien, entonces, lo que nos está narrando aquí es que un ángel se le apareció a Zacarías para anunciar que Elizabeth tendría un hijo. Este hijo sería Juan el Inmersor, sería Juan el Bautista que anunciaría la llegada del Mesías Yeshua, por supuesto. ¿Y en qué momento se da este anuncio? Se da cuando Zacarías se encontraba sirviendo en el templo, ofreciendo incienso, como era la costumbre, en la clase de Abías, ¿sí? En la clase de Abías. Y ese va a ser el dato importante que necesitamos rescatar de aquí. Entonces, datos. Se le da el anuncio de que van a ser Juan. En el momento en el que él está sirviendo en el tabernáculo, este servicio se está dando según la orden o la clase que le tocó, que es la clase de Abías. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el dato importante. Con esto vamos a poder saber en qué temporada del año fue anunciado por el ángel. Con este dato, Zacarías pertenece a la clase de Abías, nos va a permitir saber cuándo se anunció su nacimiento, ya que la clase de Abías solamente había 2 momentos durante el año hebreo en el que podía ministrar en el tabernáculo. Entonces, recordemos que antiguamente los trabajos y servicios del templo, específicamente cuando era el tiempo del tabernáculo, eran llevados a cabo por Aarón, sumo sacerdote, y sus hijos, ¿sí? Que también eran levitas. Pero con el tiempo, el tabernáculo evolucionó en un templo fijo y además un templo enorme. También la familia sacerdotal conformado por levitas llegó a ser muy grande en número y pues ya no podían trabajar todos juntos al mismo tiempo en el templo, no es productivo. Así que había que hacer algún ajuste. Y había muchas cosas que hacer en el templo, por lo que en el tiempo del rey David se dividieron a todos los sacerdotes se dividieron en 24 grupos o 24 clases para realizar los trabajos del templo. Cada clase debía trabajar en el templo en determinados momentos durante el año, ¿sí? Esta división de clases aparece en Primera de Crónicas 24. Vamos a Primera de Crónicas 24:4, que está en el Tanaj. Acompáñame, por favor, a Primera de Crónicas
24:4. ¿Sí? Aquí te comparto la escritura. Dice: y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas o 16 jefes de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8. 16 más 8 son un total de 24 clases diferentes. Luego dice el versículo 5: los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Elohim. ¿Sí? Bueno, entonces lo que sucedió a continuación fue que repartieron estos grupos en un total de 24 diferentes grupos. Aquí, por ejemplo, tengo una referencia, una hojita que voy a compartir. Vamos a ver cómo lo puedo compartir. Sí, aquí está. Por ejemplo, tenemos aquí esta tabla. ¿Sí? Esta tabla es básicamente la división que se hizo de las diferentes cabezas de familia de las órdenes sacerdotales. Son un total, como dice aquí, de 24. Ahí tenemos un total de 24 diferentes clases. La primera columna aparece el número de clase, en la segunda el nombre del cabeza de familia o el nombre que tendría esa orden o clase sacerdotal, y aquí vemos en dónde específicamente aparece en las escrituras. Como te darás cuenta, aquí tenemos la orden de Abías, que es la orden donde pertenece Zacarías, el padre de Juan el Inmersor, y dice que pertenece a la clase 8 o la orden 8. Esto está en Primera de Crónicas 24:10. ¿Sí? Vamos aquí a Primera de Crónicas 24:10 para que veamos que la clase de Abías, donde pertenece Zacarías, se encuentra en la orden número 8. Entonces vamos aquí a la escritura y dice en la 8. Bueno, aquí en Primera de Crónicas 24 aparecen la división que se hizo de las diferentes clases, y aquí tenemos la octava. Primera de Crónicas 24:10. Ahí está. La octava le corresponde a Abías, como lo podemos ver. Ahí lo tengo remarcado. Entonces, estas clases fueron ordenadas por el profeta Samuel, por el rey David, para servir una vez a la semana en los trabajos del templo, y esto 2 veces al año. Cada una de estas clases, incluyendo la octava, que es la de Abías, servía en el templo una semana. Si el calendario hebreo, debemos saber esto, el calendario hebreo en un año regular tiene 51 semanas y solo había 24 clases u órdenes sacerdotales. Déjenme ver si puedo activar aquí el pizarrón, ¿sí? Para que sea más claro. ¿Sí? Bien, aquí está el pizarrón. Listo. Bueno, tenemos entonces que en total son 24 clases, o bien también se les llama órdenes. ¿Sí? Es decir, grupos. Y estos 24 debían ofrecer 2 veces al año su servicio durante una semana. Esto quiere decir que en 48 semanas, cada una de las diferentes clases ya habría servido 2 veces. Ahí está. Pero, ¿qué sucede? El calendario hebreo regular tiene un total de 51 semanas y solo hay 24 clases u órdenes sacerdotales. Esto da un total entonces de, más bien, si son cubiertas 48 semanas, todavía restan pues 3 semanas más, ¿sí? ¿Qué sucede con estas 3 semanas? Las 3 semanas, aquí faltan 3 semanas. Las 3 semanas corresponden a las fiestas de peregrinación. Recordemos que las fiestas de peregrinación son panes sin levadura, Shavuot, que es Pentecostés, y también tenemos la fiesta de Sukkot. ¿Sí? Aquí está la fiesta de Sukkot, que es lo que estamos celebrando en esta temporada. Entonces tenemos 3 fiestas
que se consideran fiestas de peregrinación, donde todos los israelitas que se encontraban en las diferentes ciudades, incluso israelitas de la diáspora, no solamente en territorio de Israel, debían acudir a Jerusalén, visitar el templo para celebrar esta fiesta de Sukkot. Entonces, en estas 3 semanas, todas las clases, todas las órdenes sacerdotales debían servir juntas, ya que por la peregrinación, pues era necesario, y así ya se completaban en total las 51 semanas de servicio de parte de los sacerdotes en el calendario hebreo. Es importante comprender que en las 3 fiestas de peregrinación había grandes multitudes en Jerusalén y el trabajo en el templo era mucho, recibir las ofrendas, los diezmos, hacer los diferentes sacrificios, además de todas las labores internas que se hacían en el templo. Entonces, se requería que todos los sacerdotes en estas 3 semanas estuvieran presentes, que son por motivo de la celebración. Sobre las fiestas de peregrinaje podemos leer Deuteronomio 16, porque está ordenado en la Torá que todo israelita debía acudir al templo, a Jerusalén, en este tiempo. Aquí están las escrituras donde dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, y en la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Adonai con manos vacías. Entonces, cada una de las clases comenzaba su turno, cada una de las clases trabajaba en el templo una semana 2 veces al año, más las 3 semanas de las fiestas de peregrinación o de las 3 fiestas del calendario hebreo, ¿sí? Entonces, algo también que es importante que comprendamos es que en qué momento acababa una orden y comenzaba la otra. Esto sucedía en Shabbat, ¿sí? Cada una de las clases comenzaba su turno en Shabbat y terminaba cuando llegaba el próximo Shabbat. Y eso también lo tenemos en las Escrituras. En Segunda de Crónicas tenemos una referencia al respecto. Segunda de Crónicas 23:8. Nos dice: los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiadá. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban en Shabbat y los que salían en Shabbat, porque el sacerdote Joiadá no dio licencia a las compañías, ¿sí? Entonces ahí vemos una pista en el Tanaj donde se menciona este intercambio de turno, los que salen en Shabbat y los que llegan en Shabbat, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que hemos conocido cómo funciona esta división de las órdenes y clases, permíteme mostrarte también aquí un calendario para tener una mayor idea de cómo se dividían estos grupos sacerdotales a lo largo del año hebreo. Te voy a mostrar un calendario hebreo. Este es un calendario hebreo regular de 12 meses. Espero que se alcance a ver. Tenemos desde el primer mes, que es Nisan, el segundo Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat y Adar, ¿de acuerdo? Y estoy utilizando una referencia utilizada dentro del calendario judío rabínico para que podamos con ellos, con esta referencia, basarnos. Evidentemente, el calendario caraíta, que es el que nosotros tomamos como referencia en algún sentido, va a tener una diferencia de unos días, por supuesto, ¿sí? De días, un día o 2 días de diferencia, pero bueno, podemos tomarnos la libertad de tomar este calendario como una referencia específicamente para saber cómo era la división de los sacerdotes en las diferentes semanas, ¿sí? Nos dice entonces que hay 24 órdenes. Básicamente desde el mes de Nisan, la semana 1, ahí voy a colocar el número 1. Sí, espero que se alcance a ver aquí. Luego la semana 2, ¿sí? Y ahí tenemos entonces el servicio de la clase 1 y la clase 2 que, si lo tengo aquí, corresponde a Joarib y a Yedaías, ¿de acuerdo? Según cómo se dividió por parte de Samuel y David. Pero ¿qué pasa en la semana 3? Esta semana 3 la tengo remarcada en verde. Es Pesaj, es la semana de Pesaj. ¿Y qué dice ahí? Que todos participan, las órdenes participan en esa semana. Por lo tanto, la siguiente semana sería la orden 3. ¿Se entiende esto?
la primera semana orden 1, la segunda semana orden 2. Voy a tratar de hacerlo más grande para que podamos comprender esta explicación. Me voy a ir aquí a esta primera semana, ¿de acuerdo? Dice entonces, la primera orden sacerdotal se da en la semana 1, la segunda en la 2, pero la tercera, como vemos aquí, amados hermanos, es la semana de Pesaj. Pesaj se celebra del 15 de Aviv, o en el nombre rabínico Nisan, del 15 al 21, y tenemos aquí que todos participan, todas las órdenes participan. Luego, en la semana siguiente, sería la orden 3, ¿de acuerdo? Vamos bien hasta aquí. ¿Qué pasa entonces en el segundo mes? Bien, vamos a ver. Ahí está. En el segundo mes, que es este, ¿ok? En el segundo mes, que es el mes de Iyar, recordemos que estoy proyectando el calendario hebreo, no es el calendario gregoriano que manejamos el día de hoy, sino es el calendario hebreo. Entonces, la orden 4 le corresponde la orden 5, la orden 6, la orden 7, aquí está, y nos vamos a la siguiente semana, ¿sí? Tenemos la siguiente semana. Aquí está. Y esta es la semana que nos interesa. El mes de Sivan, ¿sí? Vamos aquí a representar el mes de Sivan. Aquí le tocaría la orden 8. La primera semana del mes de Sivan le toca la orden número 8. ¿Recuerdas cuál es esa orden? La orden 8 le corresponde a la orden de Abías, que a su vez es la clase donde pertenecía Zacarías, el padre de Juan. Entonces, ¿en qué época del año estaba sirviendo Zacarías en el templo? Estaba sirviendo en la primera semana de Sivan, que esto es básicamente a finales de mayo y principios de junio, si hacemos la conversión al calendario gregoriano. Pero ¿qué sucede la siguiente semana? La siguiente semana es la semana de Shavuot, ¿sí? Esa semana es Shavuot, y ahí ¿qué orden o clase sacerdotal estaría sirviendo? Todas las clases sacerdotales estarían sirviendo en la segunda semana de Sivan, porque cayó Shavuot. En otras palabras, Zacarías estaría sirviendo, trabajando en el tabernáculo, en el templo, la semana 1 de Sivan y la semana 2 de Sivan. ¿Vamos bien? Esas son las 2 semanas en las que Zacarías está trabajando, poniendo el incienso en el santuario, y es cuando el ángel se le apareció y le dijo que su esposa iba a concebir a Juan el Inmersor. Sí, creo que vamos bien hasta aquí. Déjenme regresar aquí el calendario, porque lo vamos a seguir utilizando, ¿de acuerdo? Bien, amados hermanos, ya estamos aquí de regreso. Bueno, entonces les comentaba que es en el tercer mes del calendario hebreo, en el mes de Sivan, en la primera y segunda semana es cuando Zacarías está sirviendo en el templo. Sí, recordemos aquí, ahí estamos. Recordemos que en Segunda de Crónicas 24:10, nos dice, es Primera de Crónicas 24:10, sí. Aquí nos dice que la octava orden o el octavo turno de los sacerdotes, el octavo grupo, le correspondía entonces en este caso esa semana, que en este caso ya comprobamos que es la primera semana del tercer mes, que es Sivan, y se juntaba con la semana de Shavuot. Por lo tanto, Zacarías estaba sirviendo en el tabernáculo tanto la primera semana como la segunda semana de Sivan. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Entonces, con esta información se nos permite saber que Zacarías se encontraba en el templo cuando fue visitado por el ángel Gabriel, y por ende también así nos permitiría conocer la fecha de nacimiento de Juan el Inmersor. Vayamos de nuevo a Lucas 1:5, ¿sí? Para reforzar esto que acabamos de leer. En Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, el padre de Juan, de la clase de Abías, que le tocaba el turno número 8 durante el año hebreo. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Elohim. Y luego dice más adelante que el ángel le dijo a Zacarías, versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿De acuerdo? Entonces,
Esto quiere decir que Zacarías estaba sirviendo en el templo en la semana primera y segunda de Sivan, pero también representa que es la semana número 9 de todo el calendario hebreo. Si esto lo trasladamos entonces al calendario gregoriano, estamos hablando de que el servicio de Zacarías en el templo fue a finales de mayo, principios de junio, por lo que la concepción de Juan el Inmersor tuvo que haberse dado después de esta fecha. Por ejemplo, leamos Lucas 1:23. Dice: cumplidos los días de su servicio, de su ministerio, se fue a su casa y después de aquellos días, o sea, los días que estuvo en su ministerio, en su servicio en el templo, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¿De acuerdo? Diciendo: así ha hecho conmigo Adonai en los días en que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, el embarazo de Elizabeth tuvo que comenzar en la semana 12 del calendario hebreo. Vamos aquí a regresar al calendario para que podamos comprobar esto, ¿sí? Entonces tenemos, ahí está. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, tenemos aquí. Ya comentamos que Zacarías, la orden de Abdías, se cumplía esta semana, la semana octava, que en realidad es la semana 9 del año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es la semana 9 del año, pero también sirvió en la semana de Shavuot. Por lo tanto, es en la semana 11, que sería la de aquí, cuando regresa a su casa y dice que una vez que pasaron los días de su servicio, su esposa concibió. ¿Cuándo es que concibe entonces Elizabeth? En la semana número 11 del calendario hebreo, que sería esta semana, y aquí comenzaría a contarse las semanas, ¿de acuerdo? Comenzarían a contarse las semanas del embarazo de Elizabeth. Bueno, aquí le puse Miriam, pero en realidad es Elizabeth. Vamos a corregirlo. Ahí está, ¿sí? Concepción de Elizabeth en la semana 11. Esto quiere decir que a partir de la semana siguiente, que en este caso sería la semana 1, ya estaría completándose la primera semana de embarazo. Ahora, normalmente sabemos que un embarazo dura 280 días desde la concepción. Estos 280 días en total son 40 semanas de embarazo. Son 40 semanas de embarazo, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que si contamos las semanas de embarazo, que son 40, podemos llegar a la conclusión de cuándo nace Juan, ¿sí? Aquí ya llevamos en el mes de Sivan una semana, 2 semanas, luego en Tamuz tenemos 3, 4, 5, 6, luego en el mes de Av, 6, 7, 8, 9, 10, luego en el mes de Elul, 10, 11, 12, 13, 14 semanas. En Tishrei, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si lo notas, estoy colocando el número de semana al lado del mes. 20, 21, 22, 23. Luego tenemos 24, 25, 26, 27. Luego tenemos aquí en el mes de Tebet. Tenemos el mes de Tebet. 28, 29, 30, 31, ¿sí? Luego en el mes de Shevat, 31, 32, 33, 34, 35, 36, y en el mes de Adar, 37, 38, 39, 40. Aquí está, hemos llegado a 40. ¿Qué quiere decir? Que aquí en el 40 es cuando nace Juan el Inmersor. En la semana 40, ahí tengo un indicador, ¿sí? En la semana 40, ¿de acuerdo? Ahí es cuando nace Juan. Entonces, ya con esta información, bueno, además es interesante que Juan el Inmersor nazca antes de Pesaj, ya que, por ejemplo, Adar con este nacimiento estaría ya sea naciendo a finales del año del calendario hebreo o a inicios del calendario hebreo. Es decir, que Juan el Inmersor estaría naciendo antes de Pesaj.
los evangelios mencionan que Juan el Inmersor tenía el espíritu de Elías que anunciaría la llegada del Mesías, y los judíos en el primer siglo esperaban el regreso de Elías en Pesaj. Por eso, en la tradición judía, cuando se celebra la cena de Pesaj, se da un lugar vacío en la mesa, se pone un lugar que es vacío, más bien en realidad está reservado para Elías. Asimismo se le sirve una copa a Elías, porque estamos, en esta tradición se explica que se estaría esperando a Elías porque él es el quien va a anunciar la venida del Mesías, ¿sí? Lo cual es interesante. Bien, ahora que ya sabemos cuándo nació Juan el Inmersor, considerando desde el inicio cuando concibió a Elizabeth y cuando fue anunciado su embarazo, ahora podemos saber cuándo nace Yeshua. Podemos también saber la época del año cuando nació Yeshua, y no fue en diciembre, no fue en invierno. Vamos a ver esta información. Entonces, esta referencia del nacimiento de Juan el Inmersor nos va a permitir saber cuándo nació nuestro Mesías Yeshua. Muy bien, amados hermanos, nada más para reforzar esta parte del calendario que les comentaba, ya que no se veía. En el mes de Adar, en la última semana, se está cumpliendo la semana 40, que es cuando nace Juan el Inmersor. Esta referencia del nacimiento de Juan, y más bien de todo el tiempo de embarazo que tuvo Elizabeth, nos va a permitir tomar como referencia cuándo es que nace el Mesías Yeshua. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver esto. Acompáñame, por favor, a Lucas 1:26. ¿Sí? Vamos a Lucas 1:26. Dice, al sexto mes, y se refiere aquí al sexto mes de embarazo de Elizabeth, porque si leemos anteriormente es todo lo que ya habíamos leído sobre el anuncio de Elizabeth. Dice, regresándome al versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Al sexto mes, sí, por eso es el contexto, ya 6 meses del embarazo de Elizabeth, dice lo siguiente. Estamos en Lucas 1:26. El ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, en hebreo es Miriam. 28. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, Miriam, no temas porque has hallado gracia delante de Elohim. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. ¿Sí? Bien, entonces aquí esto es interesante porque nos dice que cuando ya habían pasado 6 meses del embarazo de Elizabeth, es cuando el ángel Gabriel anuncia que ha concebido Miriam o María a Yeshua, ¿sí? Y por ejemplo, si vamos al versículo 36, dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. En otras palabras, cuando Elizabeth ya llevaba o había cumplido su mes 6 de embarazo, fue cuando María o Miriam concibió a Yeshua. Así que vamos de nuevo aquí a nuestro calendario para ver cómo poder cuadrar estas fechas y poder, con esa información, determinar cuándo es que nace el Mesías Yeshua. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí a regresar al calendario. Sí, déjenme abrirlo. Ahí está. Vamos a acomodarlo para que pueda ser visible. Ahí está, perfecto. Y bueno, listo. Entonces, ya hemos determinado que el inmersor nace en Adar, en la última semana o en la primera semana de Nisan.
También es importante saber que el embarazo, cuando llega a completar el mes número 6, es porque se han completado ya 27 semanas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ubicar cuándo se han cumplido las 6 semanas de embarazo de Elizabeth. Dice que es aquí, ¿sí? Ahí está el indicador, que es en la semana 27. Kislev, en el mes de Kislev. En el mes de Kislev ya estaría completándose la semana número 27, ¿de acuerdo? Entonces estamos aquí. ¿Qué quiere decir con esto? Que a partir de la siguiente semana ya se cumpliría entonces el 1, la semana 1 del embarazo de Miriam o de María, ¿sí? Déjenme ver aquí algo para que podamos identificar y también hacer una numeración. Perfecto, ¿sale? Entonces, aquí al lado de cada uno de los meses voy a poner la semana de embarazo de María. Tenemos entonces en Tevet, en la semana 1, sería 1. Luego tenemos Tevet 2, 3, 4 semanas. Pasamos al mes de Shevat. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. Luego tenemos aquí en Adar 9, 10, 11, 12, 13 semanas, ¿sí? Es decir, que cuando María ya tenía 13 semanas, ¿sí? Cuando María ya tenía 13 semanas, es que se dio el nacimiento de Juan el Inmersor. Luego comenzamos con el primer mes del calendario hebreo, Nisan, 14, 15, 16, 17, ¿sí? Aquí. Luego tenemos 18, 19, 20, 21. Luego tenemos en el mes de Sivan, vamos a quitar estos indicadores por un momento, tenemos 21, 22, 23, 24, 25, 26, luego tenemos 27, 28, 29, 30 en el mes cuarto, y luego el mes de Av, 31, 32, 33, 34, Elul, 35, 36, 37, 38, y llegamos a Tishrei. Tishrei es el séptimo mes donde se celebran las fiestas del séptimo mes. 38, 39, 40. ¿Sí? Cuando se cumple entonces la semana 40 de embarazo, ¿sí? Se da el embarazo de Miriam, aquí está el indicador. En esta semana 40 se da el cumplimiento de su embarazo y estamos hablando de que no es diciembre. No es invierno, es en Tishrei. Tishrei es el séptimo mes del calendario hebreo que se da entre septiembre y octubre. Y además noten algo interesante. Esta semana donde nace Yeshua, tengo aquí remarcado con amarillo esos días. ¿Por qué está remarcado con amarillo en esos días, amados hermanos? Porque es Sukkot. Ahí está. Es Sukkot. ¿De acuerdo? En amarillo tenemos Sukkot. En otras palabras, el nacimiento del Mesías Yeshua coincide específicamente con la celebración de Sukkot, ¿de acuerdo? Eso contando semana por semana, ¿sí? Entonces, recapitulando, ahorita vamos a ver otra tabla donde va a ser todavía más clara esta información. Lo quise hacer o representar con un calendario genérico hebreo para ir semana a semana, pero hay otra tabla que les quiero compartir donde va a ser todavía más claro. Bien, la información es la siguiente. Cuando Miriam o María recibe el aviso de que concebirá al Mesías, Elizabeth ya había cumplido su sexto mes de embarazo. Eso se cumplió en Kislev, ¿sí? Aquí en Kislev, ¿sí? Que es en Kislev, que es el mes de diciembre, ¿sí? Cuando ya había iniciado diciembre. Es cuando recibe entonces la notificación y a partir de ahí, ¿sí? A partir de diciembre, por ejemplo, si vamos aquí a nuestro pizarrón, vamos aquí al pizarrón, un momento en lo que se conecta, ahí está. Bueno, entonces tenemos que en diciembre se estaría cumpliendo el primer mes de embarazo, que es Kislev, luego en enero el segundo, febrero el tercero, marzo el cuarto, abril el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, se estaría cumpliendo y como fue básicamente, aquí me equivoqué, sería desde enero, ¿no? Sería el primer mes se cumple en enero. Si
Si se embaraza en diciembre o concibe en diciembre, entonces enero sería 1, febrero 2, 3, ahora sí estamos llevando bien la cuenta, 5, 6, 7, 8, ahora sí, 9. Y aquí está en septiembre, que es cuando se celebran las fiestas del séptimo mes, en este caso la fiesta de Sukkot, ¿sí? Entonces, con esto podemos saber cuándo sucedió el embarazo y el nacimiento del Mesías Yeshua en el calendario hebreo. Sí, bueno, espero que haya sido clara esta explicación. Cuando Miriam concibe a Yeshua, ¿sí? Que es cuando el ángel Gabriel le dice, ahora concebirás, es cuando Elizabeth ya estaba en el 6º mes de embarazo. Estos eventos sucedieron en diciembre. El 6º mes se cumple en diciembre. El ángel Gabriel anuncia en diciembre el embarazo a Miriam. Sí, ahí está. En diciembre fue cuando se cumple esto. Luego, 9 meses después, o lo que es lo mismo, 40 semanas a partir de ese momento, nos llevan a el mes de septiembre. ¿Sí? Nos llevan a septiembre a la festividad de Sukkot. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora una tabla más detallada. Será una tabla donde presentamos una mayor información, pero para esa tabla necesitamos tomar como referencia el año aproximado del nacimiento del Mesías Yeshua. Es importante aclarar que es imposible, por los datos que tenemos el día de hoy, es imposible que podamos determinar el año exacto del nacimiento del Mesías. No hay evidencia que nos confirme un año específico. El año que vamos a calcular solo es una mera referencia para confirmar que Yeshua nace en la fiesta de Sukkot. La teoría más popular o fuerte sobre el año de nacimiento del Mesías es que no nació en el año 1 de la nueva del calendario que manejamos en la actualidad, sino que nació entre los años 6 y 4 antes del Mesías, ¿sí? ¿En qué año nació Yeshua? Esa sería la pregunta. Tomamos el año 6 antes del Mesías como mera referencia, ¿sí? Vamos a apuntarlo también para tenerlo aquí en la pantalla, ¿sí? Entonces, Yeshua nace entre los años 6 y 4 antes del Mesías, ¿sí? Eso según la teoría más popular dentro del mundo académico. Y esto lo sabemos por 2 datos que les quiero compartir. Su nacimiento se dio en los días de Herodes el Grande. Esto también está en Lucas. Ya les decía que Lucas nos da mucha información. Esto está en Lucas 1.5. Lucas 1.5 nos dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. No, este no es. Bueno, sí, hubo en los días de Herodes, es cuando se anuncia el nacimiento de Juan el Inmersor y también nos permite saber, por supuesto, el nacimiento del Mesías Yeshua. Entonces dice que es en los días de Herodes. Herodes fue un rey feudal de Roma que reinó entre los años 37 antes del Mesías y el año 4 antes del Mesías, que es el año cuando muere. Herodes muere en el año 4 antes del Mesías, por lo que Yeshua debió nacer antes de que muriera. Los evangelios nos cuentan que unos sabios de Oriente, sí, que se conoce como los magos, de hecho es mal interpretado como los magos, unos sabios de Oriente visitan a Herodes y le dicen que han venido a adorar al recién nacido a ese territorio. ¿Qué pasa aquí? Herodes se asusta creyendo que tiene un nuevo rival y ordena que todos los niños varones de 2 años sean asesinados. ¿Recuerdas esta historia? Este número de 2 años, ¿sí? Todo varón de 2 años o menos se ordenó que fueran asesinados. Este número Herodes lo tomó considerando la visita y la información de los sabios. Eso lo podemos leer en Mateo 2.16. Vamos rápido a Mateo 2.16. Mateo 2.16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, que en este caso son sabios judíos que venían de la diáspora, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. ¿Cómo es que Herodes determinó 2 años? Ahí está la información, porque dice conforme al tiempo que había inquirido de los sabios, ¿sí? Conforme al tiempo que le habían informado los sabios. ¿Qué pasa después? Al tiempo, no mucho tiempo después de esto, Herodes muere, esto es el año 4, así que nos dice
no nos dice realmente cuánto tiempo pasó entre el nacimiento de Yeshua y la visita de los sabios a Herodes, pero según como Herodes mismo dice que inquirió de ellos y con esa información mandó a matar a niños menores de 2 años, podemos estar seguros o afirmar que el nacimiento del Mesías Yeshua fue aproximadamente 2 años antes, 2 o 1 año antes de la muerte de Herodes, por lo que posicionamos el nacimiento del Mesías Yeshua entre los años 6 y 4. Si Herodes muere en el año 4 antes del Mesías, entonces tenemos un margen de 2 años para que en ese tiempo o en ese lapso se pudo haber presentado el nacimiento del Mesías. Por eso vamos a tomar esa referencia de que Yeshua nació entre los años 6 y 4 antes del Mesías, según el calendario. Otro dato importante lo vemos en Lucas 3:23. Vamos rápido a Lucas 3:23. Quiero recordar que nosotros no estamos asegurando como una fecha oficial o un año oficial el nacimiento del Mesías Yeshua, solamente estamos tomando datos porque necesitamos tener un año de referencia para poder transportar al calendario hebreo cómo estuvo el proceso de embarazo de Elizabeth y cómo fue el proceso de embarazo de Miriam para determinar exactamente la época del año en el que nace el Mesías Yeshua, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí en Lucas 3:23. Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Se toma como edad, aquí no se debe tomar como una edad exacta, 30 años. El texto dice un aproximado, ¿sí? Dice su edad era como de 30 años, ¿sí? No asegura que sea de 30 años, sino como de 30 años. Realmente Yeshua tendría entre 32 y 34 años cuando comenzó su ministerio. Su ministerio lo inicia cuando se cumple el año 15 del reinado de Tiberio César. Esto lo vemos aquí antes en el versículo 1. Estoy recorriendo el versículo 1. Dice, aquí está, en el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿De acuerdo? Sabemos por los registros romanos que esto... perdón. Gracias, amor. Bueno, aquí mi esposa pendiente. Sí, mi esposa pendiente de que todo marche bien en la transmisión. Les comentaba que en Lucas 3:23 nos dice, Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Este dato de 30 años no lo debemos tomar como una edad exacta, sino que es una edad aproximada. Realmente Yeshua tendría entre 32 y 34 años cuando inició su ministerio. Dice que inició su ministerio en una época muy específica que podemos rastrear en la historia, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Esto está en Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César. Sabemos por los registros que están en Roma que este sería el año 29 después del Mesías, ¿sí? Aquí está. Vamos aquí de nuevo al pizarrón. Bueno, estamos jugando un poco aquí con las pantallas porque ahora que estamos grabando en esta suká, bueno, las condiciones del equipo es diferente, pero bueno, creo que estamos teniendo éxito con esta grabación. Bueno, vamos entonces aquí al pizarrón. Comentábamos que el reinado de Tiberio, ¿sí? Vamos a poner Tiberio, dice que es cuando cumple el año 15 de su reinado. Esto, si lo trasladamos al calendario actual, se cumple en el 29 después del Mesías. Y si el Mesías tenía aproximadamente una edad entre 32 y 34 años, simplemente es cuestión de hacer una resta. 29 menos 32 da como resultado, ¿sí? menos 3. Y 29 menos 34 da como resultado menos 5. ¿De acuerdo? Ahora, la manera de contar los años puede entenderse de manera matemática o de manera cronológica.
los años de manera matemática, bueno, son de la siguiente forma. Ahí está. Tenemos 0, el año 0, luego el año 1, 2, 3, 4, 5, 6 en adelante. Y hacia atrás sería -1, -2, -3, -4, ¿sí? -5. ¿De acuerdo? Voy a mejorar esto. -3, -4, -5. Pero estos son los años hablando de forma matemática. Los años cronológicos ¿sí? Son de la siguiente manera. Aquí sí vamos 1, 2, corresponde al mismo año matemático, pero en años cronológicos no hay un año 0. El año 0 sería el año -1 o el año 1 antes del Mesías. Luego el -1 sería el 2, -2 y así sucesivamente. 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, según lo que hemos comentado, es que si el reinado del año 15 de Tiberio fue el 29 y Yeshua tenía una edad de 32 años cuando esto se cumplió, esto da como resultado -3. Aquí está, -3. Por lo tanto, estamos hablando del año 4 antes del Mesías, y si el Mesías Yeshua tenía 34 años, da como resultado -5. Y esto nos lleva a -5, pero en realidad sería el año 6. Por lo tanto, aquí está una vez más esta referencia de que Yeshua pudo haber nacido entre el año 6 y el año 4 antes del Mesías. Bueno, espero que hayan sido claras estas referencias. Puedes repasarlo, puedes regresar el video para que esta información sea todavía más clara. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también me han hecho la siguiente pregunta. Surge la siguiente pregunta. ¿Cómo sucede que, por ejemplo, si Yeshua nace entre el año 6 y el año 4, pero antes del Mesías? Sí, ahí está. Entonces, tenemos el año 1, el año 2, 3, 4, 5, 6 y así en adelante. No, estoy mal, perdón. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego tenemos -1, -2, -3, -4, -5. Me han hecho la siguiente pregunta, que también es una pregunta interesante. ¿Por qué si estamos diciendo que Yeshua nace entre los años 4 y 6, aquí es el nacimiento de Yeshua, ¿por qué nuestro calendario actual nos marca aquí el nacimiento? Se supone que a partir del nacimiento del Mesías Yeshua se cuenta como después del Mesías, el calendario después del Mesías, y antes se cuenta como antes del Mesías. ¿Sí? Bueno, básicamente esa división en el tiempo sucede por un mal cálculo, ¿sí? Por un error de cálculo, ya que este cálculo fue, es posible que haya sido intencional o que haya sido un error de cálculo, y este cálculo se llevó en el siglo VI, por un monje llamado, un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo. Tú puedes comprobar esto, puedes investigarlo. El nombre de este monje es Dionisio, creo que se escribe así, Exiguo. Sí, Dionisio, creo que es con S. Bueno, ahí está. Mi amor, te paso la tablet. Entonces, les comentaba que en el siglo VI, este cálculo o esta división en el tiempo fue llevada a cabo por este monje Dionisio. Él diseñó este cálculo incorrecto para separar las fechas paganas de la era cristiana. El año 1, le llamó, el año del Señor, le llamó el año del Señor, y así sustituye o estaría sustituyendo las fechas romanas llamada ad urbe condita. Estas fechas romanas
se marcan desde la fundación de Roma. Entonces hizo esta división para marcar el antes y el después del nacimiento del Mesías Yeshua, pero se fijó se fijó en el año 1, cuando el Mesías Yeshua realmente ya tenía aproximadamente 6 años. Entonces solamente fue un error de cálculo que se estableció así el calendario que tenemos el día de hoy. Bueno, vamos a tomar el rango 6 del año 6 como un rango o una referencia para explicar que Yeshua nace en la fiesta de Sukkot, ¿de acuerdo? No vamos a poder ver este lapso de tiempo, vamos a tomar solamente el año 6, suponiendo que fue el año 6 antes del Mesías cuando nace Yeshua, y esto nos va a ayudar para explicar la siguiente tabla. Así que vamos a la siguiente tabla, donde vamos a explicar de una manera todavía más clara cómo se dieron los tiempos del embarazo de Elizabeth y el embarazo de Yeshua para llegar a la conclusión de que Yeshua nació en Sukkot. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí, ahí está, tenemos esta tabla y quiero explicarla. En la parte de arriba tenemos que la cena de Pesaj se celebra el 15 de Nisan. Y toda esa semana recordemos que es Hamatzot, panes sin levadura. Luego Shavuot se celebró el 10 o se celebra el 10 de Shavuot en este año. El 10 de Sivan sería Shavuot. Y el 15 de Tishri, todos los años el 15 de Tishri es Sukkot. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de nosotros, hoy estamos a 15 de Tishri porque está iniciando la fiesta de Sukkot. Luego tenemos aquí en la parte de abajo, la primera columna es el número de semanas del año, ¿sí? Todo lo que veas aquí es el número de semanas del año. Déjenme mover aquí un poco más. Ahí está. El número de semanas del año. Toda esta columna es el número de las semanas, ¿sí? Luego tenemos la columna del calendario gregoriano. Tenemos la fecha, ¿sí?, que se ha calculado para ese año 7 y 6 antes del Mesías Yeshua. Toda esta columna entonces es la fecha que corresponde al calendario gregoriano. Tenemos también el calendario hebreo. El calendario hebreo lo tenemos aquí. Aquí están las fechas del calendario hebreo y son las fechas de Shabbat, ¿de acuerdo? Que quiere decir que el 5 de Nisan era Shabbat, el 12 de Nisan era Shabbat, el 19 de Nisan es Shabbat y así sucesivamente. Y tomamos Shabbat porque la columna la columna siguiente son las diferentes órdenes sacerdotales. Aquí está la orden 1, la 2, Pesaj, 3, 4 y la 8, que es la orden donde sirvió Zacarías, el padre de Juan. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí, vamos a ubicar que Zacarías, que es parte de la orden de Abías, él sirvió en la semana 9, en la semana número 9, pero es la orden o el grupo sacerdotal 8. Y además no solamente sirvió el grupo 8, en el grupo 8, semana 9, sino también sirvió en el 10, porque fue la semana de Shavuot. Sí se comprende esto, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a dejar este indicador aquí. Y bueno, una vez que hemos explicado esto, vamos a ubicar lo siguiente. ¿Cuándo fue que el ángel le anuncia a Zacarías que su esposa Elizabeth concebiría a Juan? Cuando se encuentra en este periodo de tiempo, entre la semana 9 y la semana 10. Esto es entre el 2 de Sivan y el 9 de Sivan, cuando está sirviendo en el templo. Recordemos que Zacarías está poniendo el incienso en el santuario. Dice que después de estos días regresa a casa y Elizabeth concibe. ¿Cuándo es que Zacarías regresa? Regresa en la semana 11, que es esta, y a partir de ahí comienza el embarazo de Elizabeth. Entonces aquí podemos decir que aquí comienza el embarazo de Elizabeth, ¿sí? Ahí tenemos el indicador, ¿sí? Vamos a reducirlo. Bueno, aquí está el indicador, ¿de acuerdo? El embarazo de Elizabeth. Lo voy a hacer más pequeño para que se alcance a ver aquí en la presentación. Bueno, ahí está. Entonces comienza la semana 1 del embarazo de Elizabeth. Ok, ahí está. Y empezamos a contar todas las semanas, ¿de acuerdo? Todas las semanas. Llegamos a un punto donde se da la semana 27. Por esta tabla podemos conocer, amados hermanos, que en la semana 27 es cuando se cumple el mes 6 de embarazo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la semana 27, es el mes 6. Una vez
que Elizabeth cumplió las 6 semanas, aquí son 6 semanas de embarazo de Elizabeth, ¿qué sucede? También es anunciada la concepción de Miriam. Ahí está. Aquí también es anunciada la concepción de Miriam. Por lo tanto, comienza también el conteo de semanas de embarazo de Miriam. Ahí está la semana 1, es la columna que está como en rojo o en rosita. Y bueno, también es curioso que corresponde a partir del 28 de Kislev, que bueno, en la tradición hay una fiesta que no es parte de las fiestas del Eterno, pero es la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. En este caso, la fiesta de las luces se celebra el 25 de Kislev, ¿sí? Que justamente se dio en la misma época cuando Miriam es anunciada de que concebirá a Yeshua. Entonces, a partir de aquí, creo que vamos muy bien, ¿verdad? Vamos a empezar a contar las semanas de Miriam. Ahí tenemos, comienzan las semanas, ¿sí? Y bueno, vamos a llegar a la semana número 40. Ahí está, hemos llegado a la semana 40. Aquí es cuando nace Yeshua en la semana 40, corresponde a partir de la semana del 13 de Tishrei, ¿sí? Esto es en septiembre y eso quiere decir que Yeshua nace entre el 13 de Tishrei y nace entre el 20 de Tishrei. ¿Qué sucede? ¿Cuándo es Sukkot? Es el 15 de Tishrei. Aquí está, aquí lo vemos. El 15 de Tishrei es Sukkot. Sí, bueno, espero que se vea aquí la referencia. Aquí está, 15 de Tishrei es Sukkot. Por lo tanto, Yeshua nace en Sukkot. ¿De acuerdo? Tenemos en que el nacimiento de Yeshua se da entonces en Sukkot, en la temporada de Sukkot. Vamos a repasar una vez más aquí. Déjenme ver cómo está viéndose. Sí, denme un momento. Bien, entonces tenemos que las órdenes sacerdotales, Zacarías corresponde a la orden número 8. Zacarías sirve en la semana número 9 del año del calendario hebreo. ¿Sí? Estamos aquí en el año, todavía estamos en el año 7, ¿de acuerdo? 7 antes del Mesías, porque es cuando apenas comienzan los embarazos. Entonces, el embarazo de Elizabeth, según las escrituras, según el Evangelio de Lucas, comienza a partir de este momento, en la semana 12. Hemos contado entonces 40 semanas, pero cuando llegamos a la semana 27 se completan 6 meses el embarazo de Elizabeth y es el mismo tiempo cuando el ángel Gabriel anuncia a María que ahora ha sido o ha concebido a Yeshua. Es decir, inicia también el embarazo de Miriam aquí en la semana 39, ¿sí? Cuando se cumple la primera semana de Miriam, cuando ya Elizabeth tiene la semana 8. Y luego vamos avanzando, por supuesto, y aquí hay un cambio de año, ¿sí? Cambio aquí el 7 de enero o el 19 de Tebet, sería el cambio del año, bueno, según nuestro calendario gregoriano, el año 6 antes del Mesías, y comienza el conteo de las semanas de embarazo de Miriam. En la semana 40 es cuando nace Juan. Aquí está, aquí nace Juan el Inmersor. ¿Sí? Y esto se cumple en Nisan, es decir, cuando está iniciando el año del calendario hebreo y antes de Pesaj. Por lo tanto, el nacimiento de Juan el Inmersor se da justo antes de Pesaj. Aquí lo tenemos arriba, vamos a poder poner el indicador y continuamos el conteo de las semanas de embarazo de Miriam. Llegamos a la semana 40. Entonces, en esta semana nace Yeshua, ¿sí? A partir del 13 de Tishrei, no tenemos la fecha exacta, pero vemos aquí arriba, ¿sí? Podemos ver aquí arriba que Yeshua nace en temporada del 15 de Tishrei, en temporada de Sukkot, ¿de acuerdo? Aquí está. Nace entre el 13 y el 20 de Tishrei, o lo que es lo mismo, ¿sí? Nace en Sukkot. Ahí está. Nace en Sukkot. Y bueno, por eso ponemos aquí esta Sukkah. Yeshua nace en temporada de Sukkot, no nace en diciembre,
no nace en invierno, nace en otoño, y dice aquí por el conteo del año 6 antes del Mesías, que fue a partir del 13 de Tishrei, coincidiendo entonces con la fecha de Sukkot. Ahora, también ya hicimos el cálculo si es que Yeshua no nació el 6 antes del Mesías, sino nació el año 4 antes del Mesías, también nos da el cálculo. ¿Sí? Aquí está. Hicimos la misma conversión. Nacería Yeshua a partir del 12 de Tishrei, ¿sí? Y en esa semana 27 es cuando se cumple, perdón, aquí está, es Tishrei, 15 de Tishrei, se cumple Sukkot, ¿sí? Se cumple Sukkot. Yeshua estaría naciendo en el año 4 antes del Mesías, entre el 12 y el 19 de Tishrei, en la festividad de Sukkot. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, bueno, pues hemos comprobado con esta tabla que Yeshua no nace en diciembre. Por la misma información que nos provee el Evangelio de Lucas, podemos confirmar que el nacimiento de Yeshua se da por supuesto en Sukkot. Bien, bueno, tenemos otros datos también del Evangelio de los Evangelios que nos confirman cómo era el contexto en el tiempo de encarnación de Yeshua. Por ejemplo, si leemos en Lucas 2.3, vamos rápidamente a Lucas 2.3, vemos que no es 2.3. Bueno, sí hay un dato aquí. Dice que en este tiempo del nacimiento del Mesías Yeshua, desde el versículo 2, se dio un censo, se pidió un censo por parte de Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Si esto hubiera sido imposible, amados hermanos, en invierno, por las temperaturas altas en invierno en territorio de Israel, ¿sí? Por lo tanto, pues no pudo haberse dado este censo y este movimiento o movilización de las personas a sus ciudades para ser registrados, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí otro versículo, permíteme localizarlo. Ok, sí, vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 7. Entonces, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Hemos comentado que en invierno esto sería imposible. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada de él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra aquí mesón es la palabra que en griego es katáluma. Katáluma se traduce como albergue, como alojamiento, pero bueno, también se entiende como una habitación de huéspedes. Es una habitación que se encuentra en cualquier casa en territorio de Israel que era dedicada para los huéspedes. No se trataba como tal de una posada o un hotel como muchos llegan a enseñar, como se ha traducido también, sino que es una habitación de huéspedes. De hecho, es la misma palabra que utiliza Yeshua en Lucas 22.11. Vamos a Lucas 22.11. Dice: decid al padre de familia de esta casa. En una casa, decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Crees tú que se refería a un hotel o a una posada cuando dice el aposento? No, ¿verdad? Se refiere a una habitación dedicada a los huéspedes, pero dentro de la misma casa de una familia israelita. La palabra que se traduce como aposento es la misma palabra, katáluma, ¿sí? Es la misma palabra que se utiliza para mesón, es decir, que en la ciudad ya no había lugar, ya no había todas las habitaciones de huéspedes de las casas en esa localidad estaban llenas. Por eso dice, en este caso, que pues no había lugar para ellos, dice aquí, en el mesón, ¿de acuerdo? Entonces,
Aquí algo muy importante es que la razón por la que no pudieron encontrar aposento es porque la ciudad estaba llena de visitantes. Judíos de diferentes ciudades habían llegado a Jerusalén para celebrar una fiesta. ¿Cuál fiesta crees que es la que se va a celebrar donde todos tienen que peregrinar a estos territorios? Bueno, es la fiesta de Sukkot. La Torá instruye que es una fiesta de peregrinaje, como ya lo vimos anteriormente. La ciudad estaba llena por motivo de la celebración. Esto ya lo vimos que está ordenado en Deuteronomio, en la Torá, Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere. En la fiesta, el lugar que él escogió en el tiempo de Yeshua es en Jerusalén, en el templo. En la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Sí? Entonces, este es otro detalle que debemos tomar en cuenta. Hay otro tema, otro dato importante que tiene que ver con las ovejas que son pastadas en territorio de Israel. Vamos de nueva cuenta al Evangelio de Lucas, en Lucas 2:8, por favor. Aquí en Lucas 2:8 nos dice que había pastores en la misma región que velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel de Adonai y la gloria de Adonai los rodeó de resplandor. Tuvieron gran temor. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías Adonai, el Mesías Adonai. Y dice que es cuando había pastores velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y este contexto de los pastores guardando vigilia durante la noche junto a sus ovejas sería imposible si esto fuera en diciembre, si esto fuera en invierno, ya que en invierno, pues las épocas en territorio de Israel son épocas muy frías, así que era imposible que salieran los pastores con sus ovejas en este tiempo. Y bueno, un último dato lo encontramos en el Evangelio de Juan, que también nos va a ayudar a confirmar el periodo en el que nace Yeshua. Juan, en su Evangelio sobre la encarnación de Yeshua, hace referencia a la época en la que nace el Mesías, ¿sí? Que en este caso es la época de Sukkot, de los tabernáculos. Dice que la palabra de Elohim, su expresión, hizo o extendió tabernáculo entre los hombres, utilizando un verbo que se refiere a levantar, poner una tienda, poner un campamento o bien poner un tabernáculo. Eso está en Juan 1:14. Vamos a Juan 1:14 y con esto estaríamos entonces concluyendo. ¿De acuerdo, amados hermanos? Juan 1:14. Dice: y aquel verbo, la expresión de Elohim en el mundo, su davar, su memra, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y dice aquí que habitó entre nosotros. La palabra habitó en griego es la palabra skeno, ¿sí? Skeno es acampar, es ocupar, es residir, pero se entiende como extender su tabernáculo. La manera en la que habitaría la palabra de Adonai entre los hombres es extendiendo un tabernáculo, ¿sí? El verbo que se hizo carne habitó entre nosotros en una suká, ¿sí? La palabra habitó se entiende también o deriva en esta palabra suká, que significa extender tienda, extender tabernáculo, extender una choza, ¿sí? Si se entiende desde el pensamiento hebreo. Entonces, el verbo se tabernaculizó entre los hombres y por eso también celebramos en esta temporada de Sukkot o en esta temporada de tabernáculos que Yeshua se hizo tabernáculo entre nosotros. Así que podemos estar seguros, amados hermanos, podemos estar seguros que esta celebración es una celebración que tiene que ver con Yeshua. Estamos seguros que en esta celebración no solamente celebramos que en un futuro Adonai establecerá su reino a través de Yeshua, no solamente recordamos que los israelíes
try to shake the feeling that our love was just a ruse, a fragile trust that shattered like the tears that I produce. The memories we made, now tainted with your lies, a bittersweet reminder of the love that died. Your whispers still echo, a haunting melody, a siren's call that beckons me to the shadows of our memory, where love and lies entwine. A fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit, a love that's lost in time. Oh, shadows in the night, they whisper your name, a melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Vivieron en Sucot bajo el resguardo, bajo la cobertura de Adonai en el desierto, sino que también podemos estar seguros que fue la temporada en la que nace el Mesías Yeshua. Por lo que todos los que amamos a Yeshua, que somos seguidores, que somos creyentes en el Mesías, podemos celebrar con libertad esta fiesta porque la salvación vino al mundo. Así que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Bien, amados hermanos, bueno, les deseo un Chag Sameach Sukkot, que sigan disfrutando su Sukkah en oración, en el estudio de su palabra. Y bueno, vamos a estar subiendo o publicando nuevos estudios durante esta temporada. No van a ser estudios en vivo, porque donde vamos a establecer nuestra Sukkah, bueno, tenemos una limitación con el tema del internet, pero con mucho gusto vamos a hacer alguna grabación y por supuesto subirlo para poder compartirlo con todos ustedes, con toda la comunidad de Chazak Ve'ematz. Así que, amados hermanos, bueno, vamos a despedirnos por esta ocasión y bueno, sigamos disfrutando de esta celebración de Sukkot.